anterioridad que lo hemos hecho con los hermanos presencialmente en una serie de oportunidades. Bienvenidos, hermanos. Vamos a ver lo que es Central Park. Acá tenemos la ciudad de Nueva York dentro del globo terráqueo, y en esta ciudad tenemos este parque. La vista de la izquierda corresponde a el total del parque. Este parque fue el primer parque público creado en los Estados Unidos en 1853, incluso antes de la Guerra Civil. La legislatura estatal autorizó la compra de 700 acres de terreno para su construcción. Los arquitectos que lo diseñaron fueron Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux. Esta compañía de arquitectos, no hay registros masónicos de estos dos personajes, arquitectos, pero por esas coincidencias, la compañía de arquitectos de Law Olmsted fue la misma que diseñó también el George Washington Masonic Memorial en Alejandría. Entonces, para que puedan haber este tipo de coincidencias, posiblemente haya habido algún tipo de relación masónica para darles esa tarea de construir lo que parece ser el faro de Alejandría, allá en Alejandría precisamente. La construcción del parque significó mover a más de 1,600 residentes del área. Entre ellos irlandeses, habían criadores de cerdos y jardineros alemanes. Como siempre, el control político del parque era una preocupación, así es que crearon una comisión que hasta ahora existe para la construcción del parque. Este proyecto necesitó la participación de 20,000 trabajadores, ingenieros yanquis, así lo consta en la historia. Recuerden que en esa época, antes de la Guerra Civil, ya había esa división entre yanquis y sureños. Y también participaron irlandeses, jardineros alemanes y especialmente trabajadores de la piedra, porque ese terreno es de roca pura. Entonces necesitaron más dinamita que en la batalla de Gettysburg para poder agarrar y romper toda esa piedra y diseñar el parque. El parque abrió en el invierno de 1859 para uso público, y en 1865 ya había recibido más de 7 millones de habitantes. El parque era tan grande que solo la gente adinerada podía visitarlo en sus carruajes, jalados por caballos, que hasta ahora los tenemos ahí en las inmediaciones del parque. Gran parte de la población estaba restringida, o sea, obviamente que para todas las personas muy pudientes que vivían en la Quinta Avenida, pues este era el jardín frontal que ellos tenían, el Central Park. Pero hasta los niños en esa época necesitaban un permiso especial para poder jugar en el parque. En 1871 edificaron el zoológico. Ahí sí empezaron a dar acceso a las mayorías. El zoológico en la vista de la izquierda, que está aquí en esta parte inferior, muy entre la 65 y calle 66. Ya en 1934, nuestro querido hermano Fiorello LaGuardia puso a Robert Moses a cargo de la construcción de juegos infantiles utilizando dinero federal, a despecho que todavía el país estaba saliendo de la Gran Depresión que afectó en 1929. El área del parque tenía primero 770 acres y fue expandido a 843. En la parte sur tenemos a la calle 59 como límite, en la parte norte la calle 110 y a los costados el este, la Quinta Avenida, y en la parte oeste a la Octava Avenida que se conoce como Central Park West.
Así que el parque tiene un largo de 2.5 millas y un ancho de media milla. La vista que ustedes tienen a la derecha es más o menos lo que va a ser nuestro recorrido, que vamos a empezar aquí en Central Park South, donde dice 1, y ahí posteriormente vamos a ir viendo todos estos números. Entonces, hay algunos detalles masónicos que debemos considerar en el parque. Uno de ellos es 7 cuerpos de agua. En la vista de la izquierda se ve más claro, aquí abajo, el The Pond, el segundo The Lake, el tercero el Conservatory Pond o Water, acá el reservorio, el pool y el de más arriba que es el Harlem Mere. Entonces acá, perdón, me olvidé este de acá, que es el Belvedere Lake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos obviamente que fueron hechos exprofesamente. A ver, perdón, el sistema como que quiere regresar. Los monumentos que contiene Central Park en su mayoría son de masones notables. Tenemos ahí un obelisco que se llama la Aguja de Cleopatra, que tiene cierta relevancia masónica, que lo vamos a ver al final, y también la Triada. Algo interesante sobre la Triada y lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos una vista aérea de lo que es la calle 59 y el final de la Sexta Avenida. Esta es la Sexta Avenida, también es conocida como la Avenida de las Américas. Entonces aquí es en donde existe la Triada. Acá en esta vista aérea podemos ver en la parte superior izquierda que dice José de San Martín. Este es el monumento a nuestro querido hermano José de San Martín. Lo que corresponde al número 3 corresponde a nuestro querido hermano José Martí. El que vemos aquí con el número 4 corresponde a nuestro querido hermano Simón Bolívar. Entonces, ahí ustedes ven a estos masones famosos independentistas que están en este lugar. No sé, por alguna razón el sistema se está poniendo medio loco. Entonces, esto es lo que se conoce como la Triada. San Martín se encuentra exactamente al frente de Simón Bolívar, más o menos como la presencia del venerable maestro y su primer vigilante. Y José Martí estaría en el sur, que sería la posición que tiene un segundo vigilante. Obviamente que las posiciones geográficas no son las que usamos en masonería, pero acá tendríamos lo que es el oriente, el occidente, indistintamente sea Bolívar o San Martín, y en el sur tendríamos a nuestro querido hermano José Martí. Acá tenemos el monumento de nuestro hermano José Martí. Este monumento es una réplica del original, erigido en la Plaza San Martín de Buenos Aires, y fue un regalo de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Nueva York. Wow. Fue iniciado en la masonería en España, al igual que José Martí. San Martín conoció a Francisco de Miranda e integró en la logia Lautaro, que era considerada la logia de la flor de los americanos. Por su preocupación por el bien de América y los americanos, este movimiento a través de esta logia fue lo que generó ese entusiasmo para dejar sus carreras militares en el ejército español y dedicarse a la gesta revolucionaria. Vamos a volver a la Triada y acá tenemos el monumento de Martí, que casi no se ve. Él es el apóstol de la independencia de Cuba. Siempre han habido interrogantes sobre su iniciación.
se supone que se inició en la logia de Caballeros Cruzados número 62 y luego continuó sus trabajos en la logia Armonía número 52 en Madrid y más o menos de 1871 a 1873, luego perteneció al Gran Oriente Lusitano, en donde obtuvo el grado soberano de Príncipe Rosacruz, que es el equivalente al grado 18 de nuestros grados filosóficos. Agregué algunas vistas de nuestros hermanos. Aquí está precisamente nuestro querido hermano Álvaro, nuestro pasado venerable Veronio y los hermanos visitantes del Uruguay, cuando tuvimos la suerte de que nos visitaran. Entonces, acá tenemos a Simón Bolívar. Él fue iniciado en la logia Lautaro en Cádiz, en España, en 1803. En 1805 fue avanzado al grado de compañero en la logia madre escocesa de San Antonio de Escocia, en París. Fue exaltado en la logia La Gran Reunión Americana en 1810, una logia convocada por Francisco de Miranda, y recibió el grado 32 del rito escocés, antiguo y aceptado. Dicho sea de paso, su mandil y collarín está en exhibición permanente en la Biblioteca Livingston, allí en nuestro hall masónico. Se especula que él recibió el grado 33 en abril de 1824 en Caracas, bajo la dirección del querido hermano José Cernau, que tenían poderes otorgados por el Supremo Consejo de la jurisdicción del antiguo rito escocés, antiguo y aceptado, perdón, de la jurisdicción sur de los Estados Unidos. Entonces, con eso hemos completado la triada. Ahora vamos a irnos hacia la izquierda para la Quinta Avenida. En la Quinta Avenida encontramos esta fuente, que es conocida como la fuente Pulitzer. Fue idea precisamente de Joseph Pulitzer erigir esta fuente, por la cual él donó $50,000. Es parecida a la que existe en la Plaza de la Concordia en París. No hemos encontrado récords de Joseph Pulitzer como masón, pero sí él juntó $100,000 para poder hacer la base en donde se encuentra la Estatua de la Libertad, porque la ciudad aceptó el regalo de Francia, la Estatua de la Libertad, pero ellos no quisieron hacer un gasto adicional para este propósito. Y ustedes saben que la estatua fue hecha por nuestro querido hermano Frederick Bartholdi y en una estructura donada por el querido hermano Gustavo Eiffel. El 5 de agosto de 1884 se puso la primera piedra para el monumento a Washington, el obelisco, en la capital de los Estados Unidos. La piedra tenía una inscripción que decía Joseph Pulitzer, inmigrante ruso y judío, y fue colocada en una ceremonia masónica. Entonces tiene que haber habido algún tipo de relación masónica entre Joseph Pulitzer y nuestros hermanos de la época. El ángel que se encuentra al tope de la fuente es la representación de la diosa Pomona, que es una diosa italiana de la abundancia. Posteriormente, si seguimos avanzando por la Quinta Avenida antes de ingresar al parque, aquí tenemos la Plaza de la Gran Armada. Esto fue terminado en 1916 y representa la Armada de la Unión durante la Guerra Civil Americana, y la estatua corresponde al general William Tecumseh Sherman.
Él no ha tenido ningún tipo de filiación masónica, pero sí fue uno de los que ingresó a la ciudad cuando terminó la guerra civil en 1866. La que se encuentra al frente de él escoltando es la diosa Nike, la diosa de la victoria. Entonces, de ahí vamos a ingresar al parque por esta avenida que vemos aquí, al costado de la Quinta Avenida, y el primer monumento que vamos a encontrar es de Thomas Moore. Este era un poeta y escritor irlandés, considerado el poeta nacional de Irlanda en el siglo XIX. Y cosa curiosa, sin ser masón o no tenemos registros de esto, él escribió algo sobre la ciudad de Washington. Y dice así: ven y déjame dirigirte sobre la segunda Roma, esta capital en embrión, donde el lujo es visible, escuadras en barro, obelisco en árboles, el cual visto por segunda vez hasta ahora, se pueden ver santuarios no construidos y héroes todavía no nacidos. Entonces hay cierto mensaje. Definitivamente no hay récords de filiación masónica, pero es interesante ver el contenido de su poema. Ya entramos hacia el parque. Por suerte, una ventaja es que no tenemos que hacer la caminata y vamos a encontrar a Cristóbal Colón. Este monumento fue esculpido por Gaetano Russo en 1892. Lo pusieron ahí celebrando los 400 años del descubrimiento de América. Pero si ustedes se dan cuenta, Colón no tiene la apariencia de un navegante, sino más bien parece un explorador espiritual. Estira su brazo y mira al cielo como señal de agradecimiento a nuestro divino creador. El modelo es ligeramente diferente al que se encuentra en la Plaza Colón de Madrid. Pero cosa curiosa, Colón está mirando hacia el oriente. Al frente de él se encuentra Shakespeare. Esta fue la primera estatua ubicada en el Mall. Ustedes van a ver que aquí se inicia el Mall, que es un paseo literario y es la única avenida directa, recta, que existe en Central Park. Esto fue una donación al pueblo de Nueva York por el 300 aniversario del nacimiento de este escritor y dramaturgo. Al pasar el tiempo, sus escritos y personajes cada vez se volvieron más controversiales, que muchos se preguntaban si verdaderamente sería masón. Muchos párrafos en sus novelas decía: ahora que juras, besa el libro. ¿Hay algún nombre que pueda tener esa logia? Recuerden que el nombre lodge en la antigüedad era sinónimo de alojamiento también, pero siempre uno le está tratando de buscar esa relevancia masónica. Y algo curioso que decía, esa logia es llamada Jerusalén. Ahí sí dejó de ser un hotel el concepto de logia. Y para él, en sus novelas, el norte siempre representaba la oscuridad. Lo cual es interesante, y si ustedes leen Macbeth, ahí está parte de la leyenda de Irán Abid. Entonces, no hay récords de ningún tipo de filiación masónica, pero algo indica que este personaje también tuvo su relación. Lo que ven a continuación, esto es lo que se conoce como el Mall y el paseo literario. Esto fue diseñado hace 150 años, lo consideraban como el centro comercial, a pesar que no habían tiendas alrededor,
pero era un lugar donde los visitantes venían a desfilar con sus mejores galas. Ahora ustedes pueden ver pues a los visitantes en jeans, trajes para correr, pantalones cortos, y qué sé yo. Pero en la antigüedad era un lugar en donde salía pues la gente a lucir lo mejor de sus vestuarios. Como les repito, era la única línea recta en el parque y es la más importante característica de la horticultura de Central Park. Los principales atractivos que tiene son precisamente esos olmos americanos que ustedes pueden ver ahí. Ellos forman como una catedral sobre esta parte de la vía peatonal. Estos olmos son uno de los stands más grandes y los últimos que quedan en Norteamérica. Y también dicho sea de paso que es uno de los lugares más fotografiados por los turistas que vienen a esta ciudad. El monumento que ven aquí, el que corresponde a la derecha, ese es de nuestro querido hermano Walter Scott. Y el de la izquierda es de nuestro querido hermano Robert Burns, que vamos a pasar a describir. Ahí tenemos a Walter Scott. Él fue un prolífico escritor del romanticismo británico, especializado en novelas históricas. Él generó ese tipo de género literario y era poeta, editor escocés. Era conocido en Europa en su época. En cierto sentido, Scott fue el primer autor que tuvo una carrera literaria internacional en su tiempo. Tuvo muchísimos lectores en Europa, Australia y Norteamérica. Fue miembro de la logia Saint David número 36 de Edimburgo. El hermano que se encuentra al frente de él es el hermano Robert Burns, escocés, considerado el poeta más grande de su país. Fue iniciado en la logia St. David en Talbartán el 4 de julio de 1781, a los 21 años. Y uno de sus versos dice: adiós a los hermanos y a ustedes adiós. Aquellos cuyos méritos con justicia reclaman usar el más elevado símbolo. El cielo bendiga vuestro honroso, noble nombre a la masonería y a la querida Escocia. Y así vamos a continuar nuestro recorrido y ustedes verán que poco a poco van apareciendo estos personajes masónicos. Aquí tenemos otro, el querido hermano Fitz Green Halleck. Fue un escritor satírico y creador de poemas románticos, nativo de Connecticut y descendiente de peregrinos. Gran admirador de los queridos hermanos Burns y Scott. Él fue miembro del Columbian Commandery número 1 de los Knight Templar. Y parece que salió y nuevamente fue admitido el 13 de diciembre de 1833, hasta que se convirtió en el gran portaestandarte de la gran comandería del Knight Templar. Y su estatua fue la primera erigida a un americano en Central Park. Aquí tenemos al hermano, al compositor, conductor, chelista de origen irlandés-americano, Victor Herbert. Es famoso por sus operetas y música popular americana. Fue uno de los fundadores de la Asociación Americana de Autores, Compositores y Publicadores. La verdad que no me tomé el trabajo de buscarlo en la logia Santa Cecilia, porque es posible que haya sido miembro o haya tenido relación con los hermanos, porque ustedes saben que la logia Santa Cecilia es una logia básicamente integrada por hermanos músicos. Acá tenemos a Ludwig
van Beethoven. Fue un músico, compositor alemán, nacido en Bonn en 1770, pero vivió la mayor parte de su vida en Viena. Fue iniciado en la logia La Beneficencia de Viena, en donde recibió sus 3 grados simbólicos. Cuando compuso la 9ª sinfonía, dijo que la humildad mejore y sea digna de cantar la coral. Que la 9ª sinfonía sea el canto popular a la humanidad evolucionada, que cante su libertad, fraternidad e igualdad. En esa época, ingresar a la orden masónica no era solamente el concepto de fraternidad como el concepto que tenemos ahora, sino para poder llegar a esos estratos de la nobleza y poder ser reconocido por su arte, tenían que integrarse a la logia masónica, porque hasta la corona austriaca eran masones. Entonces era una buena forma de ellos también para acercarse a estos niveles y su arte pueda ser reconocido. Acá tenemos el Naumburg Bandshell, es una concha acústica de hierro que fue erigida originalmente en el lugar donde ahora se encuentra Beethoven, o sea que invirtieron las posiciones y lo dejaron a Beethoven mirando hacia el oriente. Y el propósito de la construcción de esta concha acústica era para que se escuche música clásica, no música popular. Pero en 1890, el repertorio de nuestro querido hermano John Philip Sousa y empezó la música popular, en donde ahí empezaron a venir diversos personajes e intérpretes como Irving Berlin, Duke Ellington, Benny Goodman y el mismo Victor Herbert. El siguiente hermano es Frederick von Schiller, que fue un poeta, filósofo e historiador alemán y gran amigo del querido hermano Johann von Goethe. Su estatua fue la primera colocada en Central Park, fue el segundo en literatura alemana después de Goethe y el primer como dramaturgo. Su filiación masónica no ha sido establecida, pero nuestros hermanos alemanes aseguran que fue miembro de la logia Rudolstadt de Berlín. Recuerden que Hitler durante su periodo en los años 40, en los 1940, tuvo mucha discrepancia con la masonería y es posible que haya desaparecido y quemado los récords de las logias. Por eso es que nos quedamos sin este tipo de información. Y así casi estamos terminando en el mall. Entonces aquí vamos a ver la fuente de Bethesda. Esto fue creado en la fuente de Bethesda, esto fue creado más o menos en 1842 y la crearon para conmemorar el sistema de agua potable de la ciudad que traía agua fresca de la zona de Croton. Según el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Les voy a agradecer si pueden enmudecer sus micrófonos, por favor. A ver si enmudecen sus micrófonos, por favor. Entonces, en esta fuente o cerca de esta fuente, siempre yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al tanque después del movimiento del agua
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Es por eso que le pusieron ese ángel, y el ángel tiene un lirio en su mano izquierda, que es el símbolo de pureza. En este caso del agua que ya llegaba a la ciudad, porque antes de que crearan esta fuente en Croton de agua potable, pues la ciudad también fueron víctimas del cólera. Y los 4 querubines que están exactamente por debajo del ángel representan las 4 virtudes cardinales: la fortaleza, la prudencia, la templanza y la justicia, tal como lo indica nuestra instrucción del primer grado. Acá tenemos algunos de nuestros visitantes, algunos hermanos que ya están incluso en el Eterno Oriente. Entonces de ahí vamos a continuar nuestro recorrido, pero ustedes van viendo y asociando una serie de cosas con nuestra orden. Esta es la terraza de Bethesda, fue creada en 1860 como parte de la arquitectura formal del parque. Hay una escalera, esas escaleras que se encuentran a los costados que conectan con el mall, y la compañía de cerámicos Minton de Inglaterra fue la que proveyó todos los cerámicos que adornan el techo y el piso, y fueron instalados en 1869. En Europa, estos cerámicos de esta compañía adornan aún los pisos de palacios y de catedrales. Pero en este caso se dieron el lujo de ponerlo en esta terraza. Acá tenemos el Conservatory Water. Esto fue inicialmente diseñado para que sea un invernadero para la preservación de plantas tropicales. Y esta pequeña fuente era una fuente de reflexión para que las plantas en ese invernadero siempre tengan luz solar. Luego se convirtió en lo que ahora es una pequeña laguna para que las personas puedan jugar con sus botes en miniatura al típico estilo parisino. En París tienen muchas de este tipo de cosas para los pequeños botes, etc. También este lugar sirve como observatorio para ver los halcones de cola roja que viven en los edificios de la Quinta Avenida. Así que cuando ustedes visiten Central Park, no se sorprendan ver a mucha gente con prismáticos tratando de ubicar a estos halcones que viven muy aristocráticamente en esos edificios. Y entre otros monumentos que podemos ver en el parque tenemos al de Hans Christian Andersen, ¿no? El que es famoso por La Pequeña Sirena, El Patito Feo, y lo ubicaron en esta zona por su 150 aniversario de nacimiento. De igual manera tenemos Alicia en el País de las Maravillas, que esto fue de nación de un filántropo, George de la Corte, que donó este monumento en 1959 en memoria de su esposa Margarita, quien le leía este famoso cuento de Lewis Carroll a sus hijos. Entonces él donó esto en bronce, que es muy decorativo en la zona del parque. Hay un detalle muy interesante aquí, que esto se conoce como el arco de Grey Walk. Este es uno de los arcos mejor decorados en todo el parque. Su nombre proviene del lugar de donde extrajeron la arena para su construcción en las orillas del río Hudson. Es un estilo
no gótico, sino es un estilo sarracénico que lo hace muy especial. Fue construido en 1862. Y finalmente vamos a llegar precisamente en esta zona detrás del Museo Metropolitano a la aguja de Cleopatra. Este obelisco fue hecho en Heliópolis, en la cuna de Moisés. No tiene relación en verdad con Cleopatra, es un nombre que le pusieron, y esto fue obsequiado en 1873 por Ismael Khedive de Egipto. En 1879, para traerlo, se embarcó para América gracias a la generosidad del señor Vanderbilt, que proveyó la embarcación para poder movilizarlo. Pero cosa curiosa, al removerlo en su base encontraron todos los emblemas del arquitecto. Una mesa de piedra en bruto, un cuadrado perfecto de piedra caliza, una escuadra de granito, la plomada, la trulla en hierro, un cuadrante del círculo y un tablero de trazar en piedra. Había también una piedra con la señal del maestro y un pequeño jeroglífico que significaba temple. Entonces, esta viene a ser virtualmente la parte final de nuestro recorrido en el Parque Central. Pero hacia el otro lado, cerca a Central Park West, se encuentra también la estatua de nuestro querido hermano Giuseppe Mazzini, político, periodista, fue un activista italiano, que junto a nuestro querido hermano Giuseppe Garibaldi lucharon por la unificación de Italia en un movimiento de masones llamado el Risorgimiento. Si ustedes se ponen a visitar la ciudad de Nueva York, por ejemplo, esta vista corresponde a Park Avenue, en un edificio en las calles 80. Y ustedes pueden ver a la estatua de la izquierda que está con un cincel y su compás, y al de la derecha que es un soldado posiblemente cruzado con toda su escudería. Y así, en la calle 73 cerca a Broadway, tenemos ahí lo que se conoce como un edificio D-Level, el nivel, que era antiguamente un centro masónico. Ahora lo han vendido, lo han convertido en condominios, y obviamente gran parte de las estructuras y decoración masónica ha quedado dentro del departamento, de los departamentos. Y pues la gente ha pagado buenas cantidades de dinero por tener parte de esos landmarks, de cosas históricas dentro de sus propios domicilios. Acá tenemos un grupo de hermanos cuando terminamos una vez nuestro recorrido en el Strawberry Field, y la canción, ustedes saben, de John Lennon, Imagine. Y es interesante, esa vez terminamos este recorrido porque pensamos en el contenido de la letra de esa canción. Y en una parte dice, imagínense que no hay posesiones. Ustedes también pueden imaginar que no haya necesidad de codicia ni de hambre, que haya una hermandad de hombres. Imagínense toda la gente compartiendo todo en el mundo. Esa frase, en verdad, está diciendo parte de los fundamentos masónicos. El amor fraternal, brotherhood, the brotherhood of men, or brotherhood, love, relief and truth. Y eso es algo, no hay ningún tipo de identificación masónica con John Lennon, pero las palabras en verdad dicen bastante de un significado y trascendencia masónica. Acá tenemos a este lugar, ese gran arquitecto con su compás,
corresponde a un edificio en Rockefeller Center, que está precisamente en la parte de atrás donde colocan el árbol de la Navidad. Esto fue hecho por William Blake y que lo publicó en un trabajo que hizo en 1794 que se llamó Europa, una profecía. Y en la portada de este estaba este dibujo que lo llamó The Ancient of Days, la antigüedad de los días, algo así. Obviamente que los Rockefeller, cuando comisionaron a alguien que lo hiciera, fíjense lo que le puso abajo. Wisdom and knowledge shall be the stability of the times. Significando que la sabiduría y el conocimiento es lo que nos dará la estabilidad. Y eso es lo que precisamente buscamos los masones. La luz, esa luz que nos va a otorgar el conocimiento. Y así, queridos hermanos, ustedes van a ver la ciudad de Nueva York, más al sur está Giuseppe Garibaldi, más al otro lado está nuestro querido hermano Fiorello LaGuardia. Nosotros tenemos otro tour también a Downtown, en donde visitamos Francis Tavern, el Federal Hall, el monumento a Benjamin Franklin, etc. O sea, la ciudad está llena de monumentos masónicos. Recuerden lo que dijo San Lucas en el Evangelio. Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros les he dado el conocimiento por parábolas, porque viendo no verán y oyendo no entenderán. Muchísimas gracias por su atención y hermanos, los invito, esta es nuestra página en Facebook, la Academia de Liderazgo Masónico. Es un grupo privado, tenemos hasta la fecha 58 miembros y todo aquel que tenga afiliación masónica está invitado a pertenecer a nuestro grupo. Y con esto les agradezco por